realmente Este resultado comprueba que el suelo local realmente es una alternativa técnica muy interesante y con gran aporte estructural en los pavimentos. Y bueno, para cerrar mi participación, me gustaría presentarles un pequeño video que producimos durante este proyecto, donde ilustramos todo el proceso de ejecución de la subrasante de suelo local. Muy bien, señores y señoritas, ingenieros, ingenieras, me quedo acá a su disposición. Ahí abajo está mi correo y mi QR code. Les invito a conectar por el LinkedIn. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por tu intervención. Seguimos entonces con el webinar de hoy. Vamos a dar paso a nuestra segunda conferencia. Recuerden que pueden escribir todas las preguntas e inquietudes que tengan en el chat o simplemente esperar a finalizar la jornada de hoy para manifestar sus preguntas. Seguimos entonces con nuestra segunda conferencia. Está a cargo del conferencista, el doctor Sergio Alfredo Cifuentes Mosquera. La conferencia se llama Estabilización con CAL en proyectos de construcciones El Cóndor. Sergio es ingeniero civil con especialización en vías terrestres y gerencia de proyectos, con experiencia en el control de calidad y producción de materiales para construcción, geotecnia vial, diseño de pavimentos y construcción de pavimentos e infraestructura. Tiene experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de inversión y gestión de proyectos bajo el estándar PMI. Además de eso, experiencia en la formulación de proyectos de investigación e innovación tecnológica.
Actualmente se desempeña como ingeniero especialista en pavimentos en Construcciones El Cóndor. Bienvenido, señor Sergio. Adelante. Buenos días a todos. ¿Me escuchan y ven la pantalla también? Sí, señor, perfectamente. Ven ahí. Eh, bueno, eh, primero que todo, pues darle las gracias a la CCI Seccional Norte por esta invitación y a LOAS a través de Delia para participar en esta charla, en este webinar. Nosotros, pues, de Construcciones El Cóndor, hemos venido trabajando con la CAL en procesos de estabilización de subrasantes y mejoramiento de terraplenes desde hace cerca de unos 2, 3 años, de manera intensiva en los proyectos de la costa norte, empezando por el primer proyecto en que trabajamos. La técnica fue con la concesión transversal de las Américas en la zona de Urabá, que pues la gente que está en Colombia conoce muy bien, digamos, en el tema de la zona de Urabá, que es una zona extremadamente lluviosa, con más de 4.000 milímetros año de precipitación. Entonces, por ejemplo, en esos proyectos se presentan suelos que, digamos, por ese mismo grado de meteorización, de intemperismo que genera las lluvias, se han venido generando suelos residuales muy finos, de alta plasticidad. Entonces, en ese proyecto implementamos un tema de estabilización de la subrasante o permitir, digamos, que la subrasante tuviera una capacidad adecuada de soporte para el suelo. También continuamos, digamos, después de esa primera experiencia que se tuvo por eso del año 2018, en 2018-2019 en Urabá continuamos implementando la técnica en la concesión Ruta al Mar, que es la concesión que abarca desde Caucasia en Antioquia hasta Cruz del Viso en Bolívar, ¿sí? Pasando por Montería, Coveñas, Tolú, San Onofre, ¿sí? María la Baja, todo ese corredor son más de 570 kilómetros y ahí trabajamos básicamente en una unidad funcional que era la unidad funcional 7.3 en una estabilización de 24 kilómetros de terraplén. Y también en las unidades funcionales 8.2 y 8.3, que ya son unidades funcionales que tienen más o menos 40 y 30 kilómetros respectivamente. Esas unidades funcionales se trabajó como rehabilitación, trabajando los granulares remanentes que tenía el proyecto, estabilizándolos con cal o mejorando sus propiedades con cal, porque eran granulares que, digamos, se habían construido con tiempo atrás en el proyecto, 20, 30 años, y eran pues materiales que no cumplían, si uno lo ve a la luz de una especificación INVIAS, no cumplían algunos de los parámetros, o también por el hecho de tener algunas subrasantes de tipo fino, se habían llegado a contaminar algo, entonces esas granulares presentaban algo de actividad o de plasticidad, entonces empezamos a trabajar en el mejoramiento de los mismos con dosis de cal entre el 1 y el 2%. Digamos, de otras concesiones en las que hemos venido trabajando el tema de terraplenes estabilizados con cal. En este momento está la concesión Venus, que no es parte de la zona Caribe, pero es ya en la zona de Antioquia. En esa concesión Venus trabajamos en la estabilización de subrasantes para llegar a una condición de resistencia de la corona, digamos, de la subrasante más o menos de unos 90 megapascales. Vimos cómo Guillermo nos mostraba en la experiencia que tuvieron en Brasil que llegaban a un módulo más o menos de 110 megapascales. Nosotros vamos a mostrarle aquí más o menos también llegamos cerca a esos valores cercanos de módulo, estabilizando en este proyecto en Venus. Otras concesiones que se está trabajando actualmente es Autopista al Magdalena,
en Autopista del Magdalena estamos haciendo terraplenes estabilizados con cal en la unidad funcional 2, que son cerca de 20 kilómetros también. Y ¿por qué, digamos, apostarle o por qué trabajarle a este tema de las estabilizaciones? Es un tema, como lo dijo Guillermo en su presentación, es un tema de aprovechar los materiales que se disponen en el proyecto. Muchas veces, por tener que cumplir, digamos, una especificación general de construcción, tenemos que llevar nuestros proyectos a transportar materiales adecuados, digamos, desde 20, 40, 60 kilómetros, incluso más, para cumplir un parámetro de especificación. Siendo que de pronto podemos tener unos suelos que no son tan, digamos, no, en su característica ingenieril, no son tan malos, que pueden ser unos materiales que tengan más pasa 200, que tengan algo de plasticidad, que tengan algo de expansión, pero no muy alta, y esos materiales los podemos aprovechar técnicamente. Entonces esa era la primera de las necesidades que identificamos, y era bajarle al tema de acarreos, aprovechar mejor las fuentes de materiales. Eso es algo que Guillermo también lo mencionó en su presentación de paso. Yo les comento de pronto el contexto. En la zona que estábamos, digamos, en el proyecto en Ruta al Mar, en las unidades funcionales 73, 83, 82, las canteras disponibles de materiales pétreos de buena calidad, en el volumen suficiente y licenciadas en el tema minero, que permitieran ser explotadas, eran unas canteras pues que no eran, digamos, no eran muy grandes, o no se contaba con mucha, digamos, de esa disponibilidad. Entonces, era llegar como al camino de poder ir y aprovechar esas canteras y traer ese material de 20, 30 kilómetros y utilizarlo en capas de terraplén como núcleo, cimiento, corona de terraplén, y aprovecharlo en bases y subbases y en mezcla fáltica. Entonces, ir bajando, digamos, el volumen de esos materiales de cantera que estábamos utilizando, y poder mejor aprovechar materiales que teníamos en bancos o en préstamos cerca del proyecto, que eran compuestos por limos de baja plasticidad o arenas arcillosas, que si bien era un material que ingenierilmente se podría tener, digamos, algunas deficiencias en cuanto a plasticidad, en cuanto a resistencia, podrían ser mejorados técnicamente. Entonces, esa fue lo que nos llevó a utilizarlo. Aprovechar mejor las canteras para lo que es más costoso en el pavimento, que son las bases estabilizadas, las mezclas asfálticas, y poder mejor hacer un uso racional de los materiales de bancos existentes cerca, de materiales de préstamo lateral cerca, estabilizándolos con cal. También, ¿cuál era la necesidad? Que el material que fuéramos a tener, pues, nos pudiera servir para terraplén. ¿En qué sentido? En que fuera resistente, que tuviera una resistencia adecuada, que tuviera una baja susceptibilidad a la humedad en términos de expansión y contracción, y que no fuera muy deformable, o sea, que los asentamientos que se pudieran presentar en el material fueran unos asentamientos, digamos, admisibles. También, como ya les comenté, disminuir los acarreos de material, y que se presentó en el proyecto Ruta al Mar, y digamos lo que se ha presentado en muchos de estos proyectos en el país, y es que choca en un momento con el vacío o las faltas de especificaciones que regulen la actividad. Entonces, nosotros, los constructores de infraestructura, nos regimos por las especificaciones de construcción del INVIAS, pero las especificaciones de construcción en INVIAS, digamos las vigentes 2013 o las 2017, no contemplaban como una actividad terraplenes estabilizados. Ella contemplaba la actividad terraplenes en su especificación 220, y para terraplenes estabilizados con cal o con cemento no había, digamos, una especificación. Si bien sí había una especificación de estabilización de subrasantes,
se entraba, digamos, al tema, bueno, es que el terraplén, solo la corona puede ser considerada subrasante, las capas inferiores no se presentan. Entonces, esa falta de normatividad nos llegó, aunque la técnica, como también lo dijo Guillermo en su presentación, la técnica es una técnica bastante antigua. Por ejemplo, vimos que en Brasil solo hasta 2019 desarrollaron normatividad. Nosotros en Invías no teníamos normatividad y lo que tuvimos que hacer en un inicio es hacer una especificación particular. Vale la pena también aclarar que el tema de la especificación particular, en este caso de Ruta al Mar, es una especificación que no fue aprobada o digamos hay un tema de una revisión con la Agencia Nacional de Infraestructura en el tema de la aprobación de uso. Entonces lo que les voy a comentar que se hizo, lo hicimos con control de la especificación que estamos proponiendo, vigilando que se cumplan esos parámetros que estamos proponiendo y que estamos considerando que nos cumplen este segundo punto de obtener un material resistente, bajo susceptibilidad, no deformable, y es una especificación que se ha venido ventilando en algunos otros proyectos, se ha ido quitando cositas, aumentando otras cositas, depende de la naturalidad de cada proyecto, y que también se utilizó o se propuso y con base en ella también se revisó y se hicieron algunos ajustes para la normatividad que se está proponiendo en Invías en el año 2020, que es la 23620, que es la especificación que permite hacer estabilizaciones de subrasantes con cal y de terraplenes estabilizados con cal. La propuesta que se hizo fue una propuesta basada mucho en el anexo español, en el pliego PG3, donde hablan de terraplenes estabilizados con cal o con cemento y tienen sus características, y también con pues, algunas cosas que íbamos proponiendo, primero con la interventoría en unas primeras etapas, estuvimos debatiendo como los parámetros, en otras partes, pues en una segunda etapa con la interventoría, ya la parte técnica, pues quedó, digamos, en una parte revisándolo, y como lo digo, estamos revisando con la ANI en este momento ese tema del recibo del material. Ya para continuar, todo esto que les estaba diciendo, se los vengo mostrando acá. Entonces hay una normatividad vigente en cuanto a estabilización de subrasantes en Invías, es la norma 236, no está viable para el tema de terraplenes. La norma, ustedes la ven ahí, vienen unas características del suelo, ¿sí? Que le piden un porcentaje mínimo del tamiz número 4 del 50% y un 25% mínimo de PASA 200. Aquí nosotros encontramos unas cosas, y es que el hecho de yo tener un material menor de 25% de PASA 200 no quiere decir que no pueda ser estabilizado con cal. ¿Sí? O entre más tenga, digamos, fracción fina, mejor, porque va a reaccionar más la cal. Pero el hecho de tener un material de menos del 25% no quiere decir que no reaccionen bien. Incluso, como les comenté, en Ruta al Mar, en las unidades 8.2 y 8.3, hicimos mejoramiento de granulares que tenían PASA 200 menores de 10% con cal, ¿sí? Bajando el tema de plasticidad. Entonces es una cosa que de pronto en la normatividad que se encuentra vigente es digamos, una restricción en el uso. También hablaban de un límite líquido mínimo del 40%, un índice de plasticidad mínimo del 10%, pero hay suelos que uno puede utilizar, digamos, tratar con límites líquidos menores o límites líquidos mayores. En cuanto al contenido de materia orgánica, y esta es una de las principales restricciones que tiene la norma Invías 2013, es que limita el contenido de materia orgánica al 0.1% por el método de ignición. El método de ignición es un método en el que se calcinan las muestras a 400 grados, creo que es 450 grados, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? En estos materiales que son aluminosilicatos e hidratados, las arcillas,
nosotros podemos tener en la composición, en la misma composición mineral del suelo, minerales que tienen hidratos y que al llevarse a un proceso de calcinación como es la norma de ignición, esos hidratos se van a perder ahí, se van a perder y ya me van a empezar a contar materia orgánica como si fuera, me va a empezar a contar agua como si fuera materia orgánica. Entonces es un primer, digamos, escollo que uno se encuentra ahí. Lo otro es que el limitante del punto 1 de materia orgánica es muy baja. Encontramos con la ayuda de Lois, con la ayuda de Caltech, de otros proveedores, experiencias que se han encontrado en otros países donde el límite en el uso de materia orgánica es un poco más alto. ¿Y qué es lo que llegaría a la materia orgánica, digamos, en un momento a hacer en el suelo? Sí, puede, en el suelo cal. Puede inhibir en una parte la reacción, pero para eso mismo está, digamos, el tema de la dosificación, para mirar, una parte se va a ir a atacar la materia orgánica, la cal, pero otra parte va a quedar libre reaccionando. Entonces, el tema de bajarlo y a un valor de 0.1% era un tema que era muy restrictivo en el uso de la cal, casi que ese 0.1% de materia orgánica ya de entrada impide que uno haga un proceso de estabilización. Otra de las cosas o los problemas que se tienen es que nosotros adaptamos normatividad de otros países y eso está bien cuando poder adaptar, pero no la adaptamos con las normas que controlan en esos países. En el pliego español, en el PG3, hay una norma para el contenido de cal por método químico, que es la de permanganato de potasio, y tiene valores similares, 0,5, 1, así como estos que presentamos. Pero cuando se trajeron, digamos, a Invías, se trabajó por el método de ignición. Entonces, traemos el valor, digamos, de control, pero no traemos la norma de ensayo para ejecutar. Y cuando uno ve los ensayos realizados con materia orgánica por el método de permanganato, que es el que está en el PG3, en el método español, ya son valores que, por ejemplo, yo puedo tener una materia orgánica del 2%, del 3% por ignición, y me pueden estar dando valores de 0,7%, de 0,4% por el método químico de permanganato de potasio. Entonces son las cosas de revisar ese tema. Y esos porcentajes, digamos, de más que estamos presentando supuestamente materia orgánica, realmente pueden ser hidratos de los materiales o pérdidas por calcinación de algunos grupos de materiales. ¿Y eso con qué se evalúa, con qué se identifica? Con ensayos más especializados como difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X o ensayos termogravimétricos. Entonces eso es lo que hemos tenido que hacer en algunos casos para mostrar la validez del ensayo químico frente al ensayo de ignición, mostrando que los suelos presentan ciertos minerales, ciertas composiciones que me están mostrando agua o pérdidas de calcinación como si fuera materia orgánica. Entonces, eso es como una de las cosas. Otra de las cosas que se presentaba era el tema de la reactividad alcali-sílice que se ponía en la especificación, siendo que el material, un suelo con cal, no genera reacciones alcali-sílice. Entonces, algo que se trajo del trabajo de los agregados con cemento, se trajo a los suelos y no es un ensayo que aplica. Entonces, esto era una cosa de las restricciones de la normatividad vigente, por la cual, digamos, no se podía ajustar y lo que nos llevó a proponer una especificación particular. Entonces, en la especificación que propusimos en el proyecto Ruta al Mar, se compone de unas características que puede tener el suelo tratado, ¿sí? El suelo a tratar, perdón, y unas características del suelo ya tratado. Entonces, nosotros en ese caso, ¿qué se propuso? Se propuso un porcentaje de pasadientos también mínimo del 25%. Esto es para terraplenes estabilizados con cal. Que pasara 100% 80 milímetros. Esto es, digamos, basado en parte del pliego español, de lo que pide el pliego español, límite líquido reportar, el índice de plasticidad menor de 10, y el contenido de materia orgánica. Nosotros lo que se propuso en ese proyecto en ese momento fue hacer el contenido de materia orgánica por ignición, porque es un ensayo que, si bien los límites no son
o digamos los límites pueden presentar lo que ya les comenté, el tema de pérdidas y todo eso que pueden ser erróneamente presentadas como materia orgánica. Sí es un ensayo muy fácil de ejecutar en la obra. Sí, es tener una mufla y medir. Lo que se propuso en ese momento es, venga, cuando el ensayo presente más de 3% de materia orgánica, verifíquelo con el ensayo del método químico. En este caso nosotros estábamos proponiendo un método que estuviera en normatividad en Colombia y entonces utilizamos una norma ICONTELA 5403, que era el método de Walker-Black, que es el método, digamos, químico. Ahora en la nueva versión INVIAS lo que se está proponiendo es el ensayo que viene en el PG3 español, que es la norma UNE 103-204. Una composición de sales solubles y un contenido de sulfatos. Todo esto basado en el pliego español en el PG3. Ya en lo que era el suelo ya tratado, estabilizado con cal para terraplén, lo que se propuso fue unas características del suelo. Entonces, primero se limitó el tema del azul de metileno. El azul de metileno es una prueba bastante sencilla de hacer y bastante diciente porque lo que me muestra es la actividad de la fracción arcillosa o la fracción fina que tiene en un suelo. Entre más fracción arcillosa activa quiere decir, por ejemplo, esas arcillas como tipo momorillonitas que tienen gran superficie específica y entonces en el contacto del agua expanden mucho su tamaño. Entonces, una arcilla, por ejemplo, tipo momorrillonítico puede tener un valor de azul de metileno por el orden de 80 o 100. Y arcillas de menos actividad, como las caolinitas, pueden tener valores ya de azul de metileno del orden del 30, del 40, o sea, menos actividad, menos expansión. Entonces, con base en unos estudios adelantados en España, se establecieron unos valores de 40 en el azul, o se propusieron unos valores de 40 en ese tema de azul de metileno. También, siendo consecuente con la norma en vías de terraplenes, se mantuvieron, digamos, los parámetros de límite líquido y de índice de plasticidad. El límite de contracción se incluyó para, como les decía, en el tema de terraplenes, una de las cosas que a uno o que le inquieta es saber si ese material puede tener tanto expansión como contracción. Entonces se limitó, digamos, o se controló ese proceso contráctil con el ensayo de azul con el ensayo de límite de contracción por el método de la parafina, por lo que ustedes saben que el mercurio ya está prohibido en muchas partes, la contaminación y todo eso. Se presentaron unas condiciones de resistencia de CBR de 10% para núcleos y cimientos y 20% para coronas, unas expansiones lineales en prueba de CBR menor de 2 y menor de 1, potencial de cambio volumétrico mediante la prueba de LAM de 4 y 2 o que sea, digamos, marginal y no crítico el suelo, índices de colapso menores de 2 y 1. Entonces ahí estábamos viendo características del material en el terraplén ya en su desempeño como terraplén. Y como solicitud, digamos, de la interventoría en una parte en el que tenía que revisar los parámetros de resistencia geotécnica del terraplén, se propuso también los ensayos de corte directo y de corte directo, ¿sí? Sin embargo, esta parte ya era un tema que ya llevábamos adelantado bastante parte del proyecto, entonces esto lo que se hizo fue unas validaciones con ensayos de muestras testigos tomadas con SPT, se validó qué características de resistencia tenía el suelo con cal y se evaluó ya geotécnicamente después la estabilidad del terraplén con esas características. Con esta normatividad fue la que vinimos trabajando en el proyecto Ruta al Mar hasta 2018, finales de 2018. Llegó un tema de controversia con la interventoría, hasta finales de 2019, perdón, un tema de controversia con la interventoría por el tema de la no aprobación de la especificación y se decidió continuar con los terraplenes que estábamos haciendo con suelos tipo material especificación 220, ¿sí? Mientras, digamos, se desarrollaba esa controversia. En el año 2019 y 2020, INVIAS invitó, digamos, a proveedores, a consultores, a constructores a participar en el tema de
renovación de las especificaciones de construcción, y en ese proyecto participamos varias empresas y entre esas LOAS, Construcciones del Cóndor, Asocreto, consultores conocidos, universidades en el país, y se empezaron a trabajar estos temas. Una de las necesidades que se identificó por parte del Instituto Nacional del Vías era poder aprovechar materiales más cercanos en la zona para el tema de poderlos aprovechar técnicamente y evitar tanto cosa de transporte de materiales que se estaba viendo en sus proyectos. Entonces, se participaron en esas mesas, se propusieron, hubo varias mesas de trabajo en las que se propusieron parámetros, después vino una validación de la Universidad Nacional, en la que la Universidad Nacional cogió lo que se había hecho en las mesas de trabajo y se revisó, digamos, lo que se había hecho, y también propuso, digamos, sus requerimientos o sus requisitos con base, digamos, en el conocimiento y la literatura que había al tema. Entonces, la especificación 23620, que aún no está vigente en el INVIAS, que es un tema que el INVIAS está en proceso, digamos, de concertar, de ponerlo a consideración, a que se hagan las observaciones y dar respuesta a esas observaciones. Este artículo 236.20 entonces ya tiene unos parámetros, aquí los vemos, los parámetros que quedaron para el suelo tratado con cal para uso en terraplenes, ¿sí? Si vemos el tema de materia orgánica, se estableció en el 2% con los dos ensayos, tanto el método de ignición como el método de materia orgánica por método químico, el de pergamanato de potasio, y con la norma de ensayo que es, y la determinación cuantitativa de sulfatos, también con la norma de ensayo que es y con el parámetro establecido en el pliego, en el PG3 español. Ya para el suelo tratado con cal, la especificación pues se tiene, digamos, algo de la especificación que se había trabajado en Ruta al Mar, y se pusieron, digamos, algunas características de más. Se evaluó el tema de expansión libre, que fuera en una prueba de edómetro. El índice de colapso se puso más exigente, y bueno, unas cosas por otras, se estableció un contenido de cal mínimo del 2%, el CBR nosotros lo teníamos entre 10 y 20%, se estableció un valor mínimo del 6%, entonces si bien la especificación trajo muchas de las cosas que se habían trabajado en las otras propuestas, es algo, digamos, similar, y tiene, digamos, la validación de algunos de los expertos, consultores que trabajaron en el tema. Esto es una especificación que se está reevaluando, que se está mirando, que se han hecho algunas observaciones, y pues es lo que le digo, estamos próximos a esperar INVIAS que establece con respecto a dicha especificación. Les voy a contar entonces ya en el proceso de estabilización que hicimos. Entonces, iniciando en este proyecto de Ruta al Mar, era, bueno, con qué porcentaje uno puede empezar a más o menos a identificar con qué porcentaje de cal trabajamos. Entonces, este es un abaco, el abaco que está en ASTO de T220. En este abaco se entra con el índice de plasticidad y con el porcentaje de PASA 40, y con ambos valores se determina, cruzando ambos valores, se determina aproximadamente cuánto es el porcentaje de cal, en este caso cal hidratada. Se hace después un ajuste de cal hidratada a cal viva, ¿sí? Para hacer el requerimiento, y lo que hacíamos era evaluar, por ejemplo, en este caso, esto es un proyecto, en otro proyecto que hicimos también, Miraflores, Cantagallo, al lado del río Magdalena, cerca de Barranca Bermeja. Allá se hicieron 10 kilómetros de terraplén estabilizado con cal, unas condiciones muy críticas, al lado del río Magdalena, que es ustedes conocen, es la corriente más grande del país, y al otro lado el río Cimitarra. Entonces, cuando no inundaba el río Magdalena, inundaba el río Cimitarra. Entonces, el terraplén, el material de la zona tampoco era un material que permitiera cumplir la especificación general.
Entonces trabajamos, miramos qué porcentaje estabilizábamos el suelo y, por ejemplo, en este caso, un porcentaje del 2%. Esto es otro proyecto, Vías del NUS. Yo les voy comentando no solo la experiencia que tuvimos en Ruta al Mar, sino en los otros proyectos que estamos trabajando actualmente en Construcciones El Cóndor. En Vías del NUS, el proyecto se logró, digamos, en un acuerdo con la concesión y con la interventoría de trabajar con la especificación borrador de la 23620 y se trabajaron entonces subrasantes estabilizadas, en este caso no terraplenes, sino subrasantes estabilizadas para construir la estructura de pavimento. Entonces, esos son algunos de los parámetros, por ejemplo, los suelos que tenían entre 30 y 26% de pasadocientos. Si uno viera, digamos, en restricción en número 10, si uno lo viera con una norma 220, pues no estaríamos cumpliendo porque la norma 220 nos restringe al 80% de pasa número 10, tenían suelo un poco más fino, ¿sí? Plasticidades, miren que las plasticidades no eran tan altas, 6,5, 4,2, 3,9, como la que mostraba Guillermo de 5, pero siendo así con plasticidad que estaba inferior a la 12 que dice la normatividad, el suelo funcionó muy bien con la cal, porque depende más es de la mineralogía y el contenido, digamos, del mineral pasa 200 que se tiene, más que un contenido como tal del material. Hicimos una prueba que esto no quedó, digamos, en la especificación INVIAS 23620, ni lo que se hizo en Ruta al Mar, y que sí es algo muy importante para hacer y que ya se está implementando en los otros proyectos, es determinar el contenido de cal mínimo que uno debe utilizar a través de la prueba de pH, llevando el suelo a un pH de 12,4 en la prueba de I de Sangrín, ¿sí? Esto permite saber o encontrar un porcentaje en el cual el suelo ya se estabiliza y el fenómeno es irreversible, ¿sí? Esa es una prueba que se empezó a implementar ya en los proyectos de Venus, del proyecto de autopistas al Magdalena, y como le digo, son experiencias. Esto se vino desde 2018 trabajando, pero cada proyecto ha sido un aprendizaje, cada socialización con las interventorías ha llegado a enriquecer nuestro conocimiento, también las mismas experiencias de ir encontrándolo, cómo se van comportando los materiales, ha ido, digamos, a que se vaya mejorando a medida que vamos avanzando en cada proyecto, algunos aspectos y cosas que no se tenían en cuenta en los anteriores. Aquí, por ejemplo, tuvimos 3 materiales y esos materiales miramos con qué porcentaje de cal se satisfacía el pH de 12,4. Entonces, por ejemplo, tenemos que para el suelo 15, o sea, del 2% de cal ya se satisface el pH. Pero los suelos, por ejemplo, el 15900 ya tenía que utilizar un 3% de cal, ¿sí? La prueba, esto fue también algo que ya empezamos a implementar, tampoco está en la 23620, pero empezamos a implementarlo en los proyectos de Venus y autopistas al Magdalena, es hacer diseños de resistencia por resistencia a compresión simple, como lo mostró Guillermo, con la prueba de la saturación por capilaridad. Se hacen los especímenes, se hace un proceso de curado de 7 días a 40 grados, en el cual trata de simular la resistencia que podría tener el suelo después de 28 días. Después de ese curado de 7 días a 40 grados se hace un proceso de saturación por capilaridad que lo mostró muy claramente Guillermo con los videos durante 24 horas. Nosotros en el proyecto en Venus hicimos 24 horas y 96 horas de capilaridad. Ahorita vamos a ver las resistencias que se obtuvieron y se fallan los especímenes a resistencia a compresión simple. Como también probamos aquí con base en otros artículos o en otras metodologías, en Virginia Doc tienen un método de curado similar, aunque digamos es más rápido, es 3 días a 60 grados, no 7 días a 40 grados. Hicimos en este proyecto una comparación de los dos métodos en cuanto a las resistencias y encontramos que había una correlación del 92% entre las dos resistencias, era muy cercano.
Entonces, si uno quisiera, digamos, tener unos datos más prontos en el tema de estabilización, podría hacer este proceso de curado. Valga la pena que, valga la aclaración, es que hay que hacer, digamos, la correlación para cada proyecto. Así uno podría tener controles más rápido y no esperar, no, es que tengo que esperar 7 días para ver qué resistencia me dio. No, ya con 3 días podría tener un resultado más pronto. Aquí están en el curado, el proceso como se hace, se envuelven los especímenes, se meten en un horno de convección forzada. Aquí está el proceso de fallado de los especímenes, 2,5 de cal trabajamos, porcentaje de cal que se obtuvo, digamos, para cada suelo. Entonces, y las resistencias que obtuvimos a la compresión simple, 0.3 megapascales, 0.6 megapascales. Como este era digamos, en metodologías de estabilización, a veces se ponen unos criterios de control mínimo de subrasante, debe tener 0.35 megapascales, en lo posible, ojalá mayor de 1 megapascal cuando ya son materiales tipo subbase, ¿sí? Entonces nosotros aquí establecimos para estas subrasantes un valor de 0.35. Esto va mucho en el valor objetivo que uno establezca de módulo, ¿sí? Que nosotros en este caso establecimos un módulo objetivo de 90 megapascales, entonces tampoco las resistencias requerían ser muy grandes, pero a medida que uno establezca un módulo objetivo, pues va subiendo el valor de la resistencia a la compresión. Este es el tema de las resistencias a 24 horas y a 96 horas de esto en cuanto a saturación por capilaridad. Por ejemplo, si yo tengo un suelo como el caso de Magdalena, de Cantagallo, que era inundable en cualquier momento del año, entonces es como la condición en la que más crítico se va a presentar el suelo. Entonces en ese caso uno lo llevaba a unas condiciones, digamos, más altas más exigentes de capilaridad. Y con base en esas 96 horas y buscamos cuál era la resistencia que nos presentaba, digamos, mayor de 0.35. Y no a las 24 horas, como lo dice la norma T220, sino a las 96 horas, siendo más exigentes para el proyecto. Esto es otra normativa que hay, o sea, hay mucha normativa en el mundo. La 1422715 de la norma europea es una norma que nos habla también de ensayos para suelos estabilizados y terraplenes estabilizados con cal. Los límites líquidos, algo que mostró Guillermo, los límites líquidos, ¿qué se debe hacer y los límites plásticos? Uno tiene que, el material, una vez se mezcló con la cal, darle la humedad suficiente para que reaccione la cal con el agua y empiece a hacer las reacciones con el suelo. Entonces, si yo tengo un suelo y lo mezclo con cal y no le permito un pasante 40, no le permito agregarle algo de humedad que genere esa reacción, pues el suelo no reacciona. Y entonces cuando empezamos a ver, pero es que esta cal no sirve, mire, eso no bajó nada. Entonces, ¿cómo es el proceso que se hace? Se coge el material, pasa a 40, se añade la cal, ¿sí? Y con un aspersor, con un spray, empezamos a rociar agua más o menos en una humedad, puede ser la humedad de Proctor modificado, y de tal forma que el suelo no esté saturado, pero tenga la humedad suficiente para reaccionar. Y así se guardan bolsas herméticas y vamos evaluando a 1, 7, 14, 28 días, porque en el tiempo, como lo mostró Guillermo, la resistencia varía, pero también la susceptibilidad al agua también disminuye los índices de plasticidad. Uno de los ensayos que está, digamos, en la norma 227, que es muy bueno, es el índice de capacidad portante. Este índice es hacer el CBR en condiciones inmediatas de los suelos estabilizados, o sea, inmediatas, digamos, al día después de curado, y ahí ese CBR inmediato me da un valor de resistencia. Entonces, los europeos tienen unos valores de resistencia. Si el CBR me da mayor del 40% en una condición de subbase, usted puede ya, digamos, empezar a darle tránsito sobre ese material. Entonces, es un ensayo importante. Es un ensayo que se propuso en la norma 23620, pero no se aceptó. Pero son ensayos que se van dejando como controles adicionales para poder desarrollar en los procesos constructivos. El diseño de compresión simple, Guillermo lo mostró,
Estas son algunas recomendaciones que establece la Asociación Americana de la Cal, ¿sí? En cuanto a resistencias. Y esta correlación que ustedes ven aquí de módulo resiliente con la resistencia a la compresión simple es una correlación que está en la guía AASHTO 2002. O sea, la guía AASHTO 2002 ya plantea que el suelo con cal puede ser un material utilizado en subrasantes estabilizadas como subbase, o sea, en función de subbase, no que cumpla una especificación de subbase, sino como función de subbase o como función de base, ¿sí? Y la guía AASHTO 2002 lo que establece es unas características de resistencia a compresión para diseñar cada uno de esos materiales. Esta correlación me gusta mucho y este diseño de resistencia a compresión simple me gusta mucho porque los valores de módulo resiliente que uno encuentra con esta correlación son muy cercanos a los que se determinan por el ensayo de módulo resiliente hecho en laboratorio, ¿sí? Y son conservadores, entonces para el tema de diseño es una correlación muy buena. Aquí le muestro lo de la guía AASHTO 2002 en función de la capa, qué resistencias le piden. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una subbase, me pide y para un pavimento rígido me pide una resistencia a compresión mínima de 1.4 megapascales. Si voy a hacer una base, 5.2 megapascales. Esto está en este momento siendo reevaluado con el tema en AASHTO, porque algunos investigadores encontraron que esta resistencia de 5.2 megapascales es muy alta para una base y puede llegar a generar problemas de fisuración por retracción en la base, o sea, cuando ya se genera demasiada acción puzolánica, entonces no es tan necesaria esa acción puzolánica tan alta para trabajar. Otra de las cosas que trae la guía AASHTO y que lamentablemente pues ahorita me di cuenta que no lo puse, es que la guía establece unos valores del suelo, de módulos del suelo en condición ya de degradación química, o sea, degradación química y por tránsito. Entonces el suelo estabilizado con cal, él va mejorando sus propiedades, pero a medida que hay ciclos de humedecimiento, secado, que pasa el tránsito, que todo eso va degradando el material y él baja su resistencia. Entonces lo que establece para diseño la guía AASHTO 2002 es que uno debe trabajar aproximadamente entre el 5 y el 10% del módulo que establezca de acuerdo a la compresión final, ¿sí? del suelo. Entonces, esos son parámetros que uno tiene que tener en cuenta en el momento cuando está haciendo diseños de pavimento. Este es, por ejemplo, para el proyecto de Venus hicimos unos módulos, en el proyecto de Ruta al Mar también hicimos algunos módulos estabilizados con cal, en terraplenes y en subrasantes. Ahorita le muestro los valores que se obtuvieron en algunos de ellos. Esto es en Venus. En Venus, ¿qué tuvimos? Mire, por el ensayo obtuvimos valores, por ejemplo, de módulos de 23.000 PSI, 18.000, 28.000 PSI. Esto es su equivalente en megapascales, y con la correlación por resistencia a la compresión, mire lo que se encontraba, 19.000, 16.000, 16.000. Como vemos, son muy cercanos a los reales, ¿sí? Y son conservadores. Entonces, por eso les digo que en una etapa de diseño, utilizar un módulo con la correlación es un módulo adecuado. Si yo puedo ya en un proyecto entrar y hacer módulos, mejor. Pero si tengo valores de correlación, puedo entrar inicialmente con esto para diseñar mis subrasantes, mi subbase o mi base, ¿sí? Entonces es un valor que es muy adecuado. Esto es, por ejemplo, unos datos que se hicieron, que se tienen para unos terraplenes. Esto se hizo para revisar, digamos, cuando estábamos haciendo retrocálculo, qué módulo de reacción tenía la subrasante. Normalmente uno las subrasantes las castiga del módulo que le da uno en retrocálculo, los castigan por un factor que va desde 0.33 hasta 0.75 según el tipo de material que se tenga. Entonces aquí lo que nosotros quisimos en estos retrocálculos, que eso fue algo interno que se hizo para el proyecto, es mirar qué módulos teníamos ahí para después mirar qué coeficiente de ajuste obteníamos para el retrocálculo. Ahí encontramos un coeficiente de ajuste de aproximadamente 0.52
Igual, digamos, este no era un tema que estuviéramos evaluando como requisito contractual para presentarlo, era más como investigación interna, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente, un terraplén, mira, entre el 4 y el 5 en la unidad funcional 7.3, que es Tolú Pueblito, en ese terraplén estabilizado con 2% de cal, que obtuvimos, miren, módulos más o menos de 120 megapascales, lo que más o menos los valores que estaba obteniendo Guillermo también en su proyecto, ¿sí? Y para cal, un suelo un poco, digamos, mejor en condiciones, con cal, o sea, un suelo más seleccionado que este que utilizamos para terraplén, con unos 5 de cal, obtuvimos 150 megapascales en promedio de módulo. Si uno trae a colación esos valores con los módulos, por ejemplo, de una subbase puede estar alrededor entre 100 y 120 megapascales. Y una base granular puede estar alrededor entre 180 y 220 megapascales de módulo. Entonces ve uno que sí puede obtener unos módulos bastante interesantes para utilizarlo como estructura de pavimento en cuenta en las modelaciones. Lo que nos falta es investigar muchas cosas más de esto, tener estos valores para poder uno proyectar esos módulos y esos temas en diseño de pavimentos. Ya en cuanto al proceso que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta un almacenamiento adecuado de la cal. La cal normalmente viene en estos big bags de 500 o 1 tonelada y se deben almacenar como se ve en la imagen. En la obra debe, digamos, protegerse de la humedad, ponerse bajo estivas para evitar que la humedad entre y afecte la cal, porque entonces la humedad lo que va a entrar es hacer, digamos, un proceso como hidratación en el Big Bang. Entonces es importante tenerla. Este ya es un proceso, ahí les muestro, un proceso de producción en planta. Esto es en la vía autopista, transversal de las Américas. Allá teníamos una planta de estabilización. Entonces traíamos el material, ¿sí? Lo alimentábamos en tolva y añadíamos la cal. Esto es ya la aplicación del material, pero este es en otro proyecto. Este es el proyecto Ruta al Mar, la Ruta al Mar, la concesión Ruta al Mar, la unidad funcional 8.3. Aquí estamos colocando lo que les decía, el material granular estabilizado con cal, el material granular remanente, mejorado con cal, no estabilizado con cal, mejorado con cal, o sea, lo que vendría siendo una subbase, se ajustaba con material granular para cumplir la granulometría y los demás parámetros de la norma en vías 320, que es la de subbase, pero se añadía un 1% de cal. Y ese material se colocaba con finisher. Pues ¿por qué colocábamos con finisher? Para tener un material, una regularidad adecuada. Ya el proceso de compactación después, pues con los equipos en este caso con rodillo. En los casos de suelo fino es recomendable trabajar con compactadores patecabra, aunque nosotros trabajamos con compactadores de rodillo también. Esto sí, ese es otro de los casos, es cuando, que también trabajamos, que es cuando lo hacemos con reciclaje in situ. Entonces, en reciclaje in situ lo que se viene es un tren de equipos. Por ejemplo, viene primero la esparcedora de material, entonces esparce la cal, después viene la recicladora que hace el mezclado, después viene el compactador que hace una primera compactación, o puede venir la motoniveladora que viene perfilando, y por último los compactadores. ¿Sí? Bueno, ahí muestran, por ejemplo, el compactador patacabra. Nosotros en nuestros proyectos no lo implementamos, aunque es un compactador muy bueno para trabajar y más cuando tenemos suelos más finos. Un videíto del proceso, aquí con la aspersora. Se me olvida el nombre en este momento. El equipo, digamos, el que va esparciendo la cal. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos identificando, este suelo tiene un peso unitario de tanto, necesita tanto de cal, entonces debemos añadir tanto porcentaje de cal, y entonces el equipo va graduando ese suministro. Después viene la recicladora, y la recicladora lo que hace es el mezclado. Entonces mezcla el material homogéneamente
Y después podemos venir con la motoniveladora conformando, dando niveles, o aquí como en este caso viene el equipo de compactación compactando. Entonces mire, ahí vemos el material ya en el proceso de mezclado. También Guillermo nos mostró muy bien ese proceso como lo hicieron en Brasil. Uno tiene que hablar de todos los problemas que se le presentaron y todo eso. Mire, nosotros también cometimos errores en los proyectos. En algunos casos, iniciando, hicimos unas mezclas con retroexcavadora. Eso no es homogéneo. Cuando nos dimos cuenta, nos tocó volver a hacer reprocesos. ¿Sí? Entonces, estos son los equipos ideales. O utilizar una recicladora. Hay recicladores más pequeñas como las del grupo FAE. Esta es Virgen. También, o hacer el proceso en planta. Lo mejor es o usted trabajar en planta de suelos o usted trabajar con recicladora o con los equipos tipo los FAE. Si uno se pone a hacer, o trabajarlo con la motoniveladora, pero con los sistemas de aspa. O sea, lo importante aquí es el mezclado y uno no puede ponerse a jugar, a ensayar que mezclo con un cargador, de pronto una premezcla, pero una mezcla ya para colocar no se debe hacer. Y eso fue algunos de los errores que se cometieron y que tuvimos problemas que después nos tocó reparar ciertas zonas. Estos son algunos planes de control que establecemos, ¿sí? Bueno, esto es transversal, proyectos, voy a mostrar rápidamente proyectos que hicimos, concesión transversal de las Américas, 10 kilómetros, 343.000 metros cúbicos de terraplén. Allá la interventoría en ese proyecto nos estableció, tiene que controlarme la última capa de cuerpo de terraplén y la corona de terraplén me tiene que presentar datos con módulo retrocalculado con FWD y tiene que mostrarme cómo está la calidad de todo el terraplén utilizado, mirando cómo estaban las diferentes capas, los diferentes módulos por retrocálculo a diferentes niveles con el FWD. Nosotros, digamos, pues tenemos la ventaja en el proyecto que contamos con este equipo para todas nuestras concesiones. Entonces, este equipo está itinerante por cada proyecto haciendo evaluaciones, no solo en pavimentos asfálticos, sino en diferentes capas, en capas de terraplén, en capas de corona, subrasantes, subbases y bases granulares. Así vamos teniendo un control de cada etapa del proceso constructivo. Por ejemplo, estas son algunas de las mediciones. Recuerdan, por ejemplo, que Guillermo mostraba lo de que en su proyecto habían establecido un límite de 80, o sea, un límite de 800 micras, de 80 décimas para él. Nosotros también no lo establecimos, pero esto es un parámetro que encontramos en Vías de las Américas, en Cantagallo. Sí, mire, valores que estuvieron entre sí, hubo un puntico por encima de 800, pero valores que estuvieron por lo general por debajo de 700 y en promedio de 400 micres. Y aquí los valores de módulo que se obtuvieron, 300, estos retrocalculados, ya después por el factor de ajuste para pasar de la condición de retrocálculo del FWD a condición de laboratorio, hicimos un ajuste de 0.52 para pasar este módulo retrocalculado a módulo real. Y cuando era condición de material de terraplén de cuerpo y todo eso, se multiplicaba por 0.25 ese coeficiente. O sea, se estableció el coeficiente de ajuste para cada condición de terraplén. Este es otro de los proyectos. El primero, el que les comenté, que era transversal de las Américas en la zona de Urabá. Entonces, aquí trabajamos con material, era un material que no cumplía terraplén en vías. Allá con la interventoría se presentó una especificación particular similar a la primera que se presentó en Ruta al Mar, un poco menos exigente en ese caso en Transversal de las Américas. La interventoría que nos dijo, sí les admito el tema de estabilización, pero tienen que hacerlo de manera industrial y no en la vía, tienen que hacerlo con máquina, lo hicimos con máquina, ahí están las colocaciones. Ustedes ven ahí una parte que se ve como con rojito, esas son unas pruebas que hacíamos con fenoltaleína, para identificar que efectivamente estuviera mezclado el material. Entonces son pruebas que muestran que efectivamente hay cal en el material. Esto es Ruta al Mar, la concesión Ruta al Mar, donde tenemos más
suelo estabilizado en este momento, digamos, eso ahorita que entre la unidad funcional 2 de Magdalena va a reemplazar esta, porque Magdalena va a ser cerca de 1.200.000 metros cúbicos de terraplén estabilizado con cal. Aquí es un sitio, un terraplén ya estabilizado, más de 2 metros, 3 metros, estabilizado en todas sus capas con cal. ¿Sí? El proceso lo mismo, el esparcidor, aquí digamos añadiendo el material, la recicladora viniendo atrás y perfilando la motoniveladora. Como parte del proyecto también, nosotros en las concesiones los estamos utilizando este material como terraplenes y subrasantes mejoradas. Pero, por ejemplo, proyectos de vías terciarias uno los podría desarrollar también con esta técnica, ¿sí? Llevando a condiciones más exigentes el suelo, no como una subrasante, sino como una base, una subbase. Aquí les traigo un ejemplo. Esto es una vía terciaria con un TPD de 100, ¿sí? Un factor directo muy angosta, de 5 a 6 metros, típica de nuestros proyectos, de nuestras vías rurales. Más o menos lo que nos daba para 10 años era que eran 255.000 ejes equivalentes. El material tenía un CBR del 3%, la subrasante. Diseñamos para el 70% de confianza y utilizamos un módulo de resistencia de 750 PSI, que esto nos daba 710 megapascales, digamos, una vez estuviera estabilizado, y lo que muestra Riquelme digamos, en sus primeros tiempos, digamos, entre 120 y 180 días, pero él, a medida que se degrade, utilizamos el valor que nos recomienda AASHTO y bajamos aproximadamente al 20%, entre el 10 y el 20%, bajamos al 20% ese módulo y lo trabajamos con 236 megapascales. Esto nos da un coeficiente de capa de 0.15, no es sensible al agua, al material, porque con las pruebas de resistencia a compresión se ve que la compresión seca y la compresión húmeda son muy cercanas, entonces no es sensible el material al agua. Entonces, para esta condición de un tráfico de 255.000, nos dio 40 centímetros de espesor de estabilización. ¿Sí? Aquí esto no es de un proyecto mío, esto es un proyecto que hizo MPI con que es una empresa que trabaja el tema de Slurry-Seal. Ellos hicieron una subrasante estabilizada, la llevaron a un nivel de base y encima hicieron un tratamiento superficial. Miren cómo el tiempo cómo queda. Esto es un pavimento económico de buen resultado. Esto es otro proyecto, en este sí estuve cuando trabajaba en la empresa Corasfaltos. Este es en la vía Curos Málaga. Esto es un pavimento hecho hace más de 15 años, casi 20 años. Se hizo una estabilización de un suelo limoso con 2% de cal, 1,5% de cal, y se añadió en ese caso 0.5% de silicato de sodio. Se obtuvo un material de un CBR, en ese caso estábamos diseñando con CBR, un CBR cercano a 60%, y después se utilizó un tratamiento superficial y la vía, digamos, después de 10 años en servicio, aún continúa vigente. Lo que se tienen es algunos problemas por el tema de drenaje, falta de cunetas, pero son alternativas bastante buenas también en el tema de vías terciarias y vías secundarias. Bueno, no, esto es lo que les traía para la presentación y ya quedo atento a las inquietudes que ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Damos paso entonces en los pocos minutos que nos quedan para las personas que tengan algún inconveniente o algunas preguntas. Pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas a cualquiera de nuestros dos conferencistas. ¿Aló? Adelante, Gonzalo. Sí, no, primero que todo felicitar pues a los dos compañeros de esta exposición, a Sergio y a Guillermo. En estos análisis
de dosificaciones, hemos tenido en cuenta el PASA 200. Nosotros agarramos este PASA 200 porque con la cal nosotros trabajamos sobre los granos finos de limos y arcillas y se genera entonces una reacción química, la unión de electrones, fuerzas de Van der Waals, y eso es muy importante y son casi indestructibles. Pero si el PASA 200 es un 40, un 60, el otro porcentaje es de material grueso o más grueso, granular, tipo arenas. Y para ese porcentaje es muy importante mezclarle cemento, el cual es un aglutinante de ese material inerte. Entonces nosotros hacemos esa combinación porcentualizada respecto al porcentaje que da el PASA 200 para utilizar en las mezclas X porcentaje de cal y el Y porcentaje de cemento para mezclar todo eso. Lo de la materia orgánica no me preocupa mucho porque el proceso de descomposición de la materia orgánica lo que genera son, en su descomposición va a generar, digamos, más porosidad en esa matriz de suelo donde ella está inmersa. Esto lo podemos organizar adicionando material granular a ese suelo. Otro de los aspectos que nos olvidamos es manejar y ver la humedad de equilibrio que tiene el suelo, porque no podemos ir a buscar de que nuestro suelo que estamos estabilizando con cal tenga una humedad óptima 10-12%, mientras que la humedad de equilibrio del suelo natural es un 20, un 30%. Ese suelo buscará de cualquier forma atraer hacia sí más partículas de agua, más moléculas para buscar su humedad de equilibrio. Lo otro, en cuanto a los resultados, en el tiempo, hemos hecho ensayos en la universidad y hay una degradación de la resistencia. Entonces es ideal buscar para trabajar con una resistencia residual que da como a 180 días. Y hemos evaluado de que esa resistencia residual puede ser el 50% de la resistencia a los 60 días del ensayo de la muestra. Lo otro importante es manejar el pH, porque es que hay suelos, dependiendo de su pH, hay suelos muy ácidos. ¿Y qué hacemos con la adición de cal? Es aumentarle el pH, o sea, sacarlo de su acidez para llevarlo más a una alcalinidad, que es por donde viene una mejor competencia y reacción del suelo. Entonces entre las cosas que hay que analizar también es que como la cal viva me va a generar más reacción exotérmica que la cal apagada, debemos de controlar ese gradiente de temperatura que se puede desarrollar en la masa de suelo, lo cual nos generaría una pérdida de humedad en la masa por esa liberación de calor, lo cual debe ser controlada y que en todas estas formulaciones no aparece ni la humedad de equilibrio, ni lo del pH, ni el gradiente de temperatura por estas reacciones exotérmicas. No, quería comentar estas cosas nomás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Doctor Sergio, ¿quieres añadir algo? No, yo pues estoy de acuerdo con lo que el ingeniero Gonzalo comenta. Sí hay unos suelos que
trabajan mejor también con cemento, o las combinaciones cal y cemento son muy buenas también. También el tema del pH es clave, es un tema de garantizar ese fenómeno de la estabilización. Lo que dice del gradiente, de cómo va subiendo la resistencia y que hay un momento de degradación, eso también es importante tenerlo en cuenta. El ingeniero Gonzalo ha encontrado que es cerca del 50%. Conservadoramente, AASHTO lo recomienda entre el 10 y el 20% para uno establecerlo en diseño, pero son cosas que se definen para la técnica. Y hay varios aspectos también que hay que seguir continuando, aprovechando que el ingeniero también está vinculado con las universidades, es temas de durabilidad mediante las pruebas de succión, cosas así. Nosotros hemos venido trabajando ahora con el proyecto Magdalena en pruebas de resistencia al corte, estamos haciendo pruebas de cortes directos, viendo cómo se comporta el material en esos cortes y diseñando geotécnicamente con esas resistencias de esos cortes. Entonces, a medida que van avanzando los proyectos, uno va encontrando cosas en que enriquecen más la técnica y el conocimiento que uno tiene, y van, lo que le digo, va uno mejorando esos metodologías de diseño y teniendo en cuenta ciertas cosas. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los participantes tiene otra inquietud? Bueno, al parecer nadie más tiene ninguna inquietud. Por ahí hay una de Letter Luna, que consideraciones para pH. Es importante el pH llevarlo a un mínimo, un pH con cal a un mínimo de 12,4. Algunas personas dicen que, o algunos artículos dicen desde 12. 12,4 es un valor. Entonces, ¿cuánta cal necesito para llevarlo a 12,4? Y ahí usted tiene una tranquilidad, digamos, del tema de la irreversibilidad del fenómeno. Si no, digamos, lo que estamos hablando es mejoramientos, pero ya temas de estabilización, uno podría hablar de pH mayores de 12,4. Hola, buenos días. Yo tengo otra pregunta. Buenos días, tengo otra pregunta. Mi nombre es Luis David Chaverra y de antemano pues quiero agradecer también por la invitación a la conferencia. Es un tema realmente muy interesante y es algo muy innovador, ¿cierto? Teniendo en cuenta que somos personas que estamos trabajando en el medio, intentando pues como ayudar y fortalecer toda la parte de la estabilización de suelo mediante la adición de productos químicos. Tengo una duda viendo tu conferencia, y es que hablaban que tenían la parte del diseño con la parte de los módulos, ¿cierto? La parte de los ensayos de resistencia a la compresión. Entonces, teniendo en cuenta que el ensayo de la resistencia a la compresión nos da unos valores de unos, te quería preguntar si ustedes tienen como algún medio de validación, aparte del FWD, que te da un módulo resiliente de la capa o de la estructura estabilizada, si ustedes de pronto realizan una medición para determinar el valor de los módulos que se obtienen con el ensayo de resistencia a la compresión, obteniendo más bien como un módulo dinámico del material, ¿cierto? Como alguna prueba en campo, algún ensayo en campo, y cómo se verifica que se estén cumpliendo las condiciones. Sí, Luis, ¿cómo está? Mire, nosotros, pues todo ha sido un aprendizaje. Empezamos con el tema de módulos resilientes, como para mirar qué valores estábamos obteniendo. Pero hay proyectos, por ejemplo, en Magdalena estamos haciendo algunas evaluaciones con el deflectómetro liviano, que es el LWD. Y entonces con ese LWD también estamos verificando módulo. Y claro que se ajusta, digamos, a lo que es el ensayo de módulo resiliente. Siempre hay una diferencia entre el módulo resiliente y el módulo que uno hace por deflectometría, más o menos del 50%, ¿sí? Pero entonces, bueno, uno para cada proyecto determinarlo. Otras cosas son ya una correlación que me gusta mucho trabajar y que es sencilla y con el que hacemos control de calidad en Magdalena y en Venus, es resistencia a la compresión y confinada. En diseño sí hacemos, en el diseño de pavimentos sí hacemos el ensayo de módulo resiliente y diseñamos por resistencia a compresión, pero ya en control en vía hacemos el control con resistencia a compresión y confinada. Y como les decía, la correlación es muy buena entre el módulo que se encuentra ahí
y el módulo que uno esperaría encontrar con el ensayo de resiliencia, siendo más conservador el de compresión inconfinada. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Luis. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo también quería, para terminar o comentarles, mire, cada caso y cada proyecto tiene sus particularidades y cada caso debe ser estudiado muy cuidadosamente. Esto lo traigo a colación porque también tuvimos problemas en nuestros proyectos. Por ejemplo, en unas zonas nosotros nos enfocábamos mucho en el tema de resistencia, diseño por resistencia, cumpla unos módulos, y en unas partes donde nos encontramos, por ejemplo, en ruta al mar, con suelos expansivos en material de apoyo. Y el porcentaje de cal que utilizamos fue insuficiente porque estábamos pensando en el tema de resistencia, y no pensamos en el tema de cuánto es el porcentaje de cal que debo añadirle a ese suelo para que me mitigue, digamos, el problema expanso-contráctil. Entonces, son cosas que lamentablemente uno no las tiene en cuenta, digamos, en un principio, y que los mismos problemas que se va encontrando va mirando. Entonces ya son cosas que nosotros estamos empezando a tener en cuenta en los proyectos, y estamos empezando como a evaluar esas presiones de expansión y cuánta cal me contrarresta las presiones de expansión del suelo cuando tenemos ese caso de suelos expansos contráctiles, como se da mucho en el tema en la costa. Entonces, tampoco es como decirle, venga, todo esto es maravilloso, sino que en la medida hay cosas que se presentan que uno no las encuentra inicialmente, y que es importante utilizarla, como encontrar la solución al problema adecuadamente. No todo es resistencia, también el tema de expansión es importante cuando encontramos esas problemáticas. Disculpe, ingeniero Sergio, una preguntita. ¿En qué tramo del Magdalena están ustedes trabajando? Pues como para ver la experiencia. Autopistas al Magdalena, estamos en el tramo entre Vegachí y esa es la vía que conecta Puerto Berrío con Caucasia. Estamos entre Vegachí y Remedios. Ya. No sé si hay algún compañero de Cóndor, me va a regañar porque no me sé bien el otro pedazo del tramo, ¿sí? Ahí estamos haciendo terraplenes estabilizados. También tienen ellos su propia especificación particular. Entonces, en este tema, cada proyecto se va acomodando, digamos, a los intereses o a las particularidades de su proyecto, ¿sí? Entonces, lo que sí estamos necesitando es por lo menos que empiece a haber normatividad que nos permita por lo menos tener un control, así sea malo el control, tener un control. Que ya, digamos, a medida que vayamos nosotros generando más información, más conocimiento, pues cuando se actualice ya se va proponiendo nuevas cosas. Eso es importante, que envías, que CCI, que todo lo tengamos en cuenta. Es importante normativa para regular e irla alimentando con base en las experiencias de los diferentes proyectos. Quiero comentar esto adicionalmente. En la norma NSR 98 está la ecuación para sacar la humedad de equilibrio y para sacar también la presión de expansión probable, donde va en función, esta ecuación va en función del límite líquido. Entonces podemos tranquilamente evaluar la presión de expansión probable que va a tener ese suelo y calcular el espesor que va a tener la columna geoestática, el cual debe ser mayor que la presión de expansión para que eso no repercuta en nuestra estructura de pavimento. Gracias. Sí, ahí en eso el ingeniero Gonzalo Hincapié es una biblia en el tema de geotecnia. Yo creo que es algo que tengo que empezar como a consultarle algunas problemáticas que se presentan y cómo contrarrestar esas presiones de expansión con la cal. Listo, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo y de espacio, pues ya llegamos al final. Cualquier duda adicional
pueden escribirnos a nuestros correos de la CCI Norte o a los correos del OAST. De esta manera damos por finalizada este webinar. Muchísimas gracias por la atención prestada de parte de la CCI Norte y por supuesto del OAST. Queremos darle a todos un feliz día y gracias por la compañía en este webinar de hoy. Muchas gracias. Que tengan todos feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, buen día y muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Sí.